tema que nos trae es simplemente una votación que tenemos en curso sobre el nombre del círculo. Y la particularidad de esta votación es que la queríamos dejar abierta hasta el mismo día de hoy para que se hicieran todas las propuestas. Y no solamente por la votación que hay en Doodle, sino también por las propuestas y la votación que se va a realizar en la sala. Mientras hago unas comprobaciones de última hora en Doodle para saber los votos que hay emitidos y quién los ha emitido, le voy a pasar a mi compañera Muriel, que seguro que habla mucho mejor que yo, se expresa mucho mejor que yo y es más agradable de oír. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis, por el cumplido, pero bueno, difiero totalmente. Bien, antes de pasar a las votaciones y ver un poco lo que la gente propone de cara a los nombres, sería bueno que entre todos nosotros pudiéramos un poco participar y dar nuestra versión de cómo lo vemos, qué expectativas tenemos de cara al círculo, y para eso me gustaría que la asistencia pudiera expresarse. Entonces, lo que voy a hacer es pedir turnos de palabra. Bueno, vais a pedir turnos de palabra. Yo os propongo que intervengáis y, bueno, pues la persona que quieran intervenir y expresar su opinión tendrá que hacerlo por razones de luminosidad y por razones de audio, venir aquí a la mesa con nosotros y hablar a la asistencia de cómo lo ve, ¿no? Cómo ve que puede ser este círculo. Mis compañeros os han hablado mucho de Bases Podemos, que es nuestra corriente interna, pero hemos dado un paso más. No queremos quedarnos en la crítica o la denuncia de lo que ha estado pasando, que en un primer momento es lo que nos ha unido y nos ha permitido saber que existía gente en todo el Estado que sufría lo mismo, pero queremos dar un paso más y poder construir cosas. Y para eso no queremos ceñirnos simplemente a nuestra corriente. Queremos que, como es el espíritu de Podemos, pueda participar cualquier persona, esté o no esté en Bases Podemos, esté o no esté en Podemos. Bueno, el espíritu y los inscritos. Cualquier persona puede participar en Podemos. ¿De acuerdo? Entonces, tanto las personas que habían venido aquí que ya con una expectativa o alguna idea de lo que podía ser el círculo, como las personas que se han acercado a ver lo que pasaba, pues os animo a venir aquí a la mesa y expresaros. ¿De acuerdo? Lo que quería comentar es, no se trata ya de que sean intervenciones propositivas, sino también de dudas. Porque en las dudas implica que lo que nos falta, que es explicar para qué es este círculo, el objetivo de este círculo. Entonces, de alguna manera, ahí es donde recogemos exactamente cuáles son las necesidades o las inquietudes de la gente. Y a partir de ahí hablaremos del objetivo y luego terminar con el nombre, ¿vale? Entonces, no solamente es el que ya tenga una idea propositiva, sino el que tenga cualquier inquietud. Vale, pasemos la palabra a la compañera Judith, que ha venido desde Madrid. Judith. Hola a todas y todos, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería decir que me satisface estar aquí porque, bueno, siento un poco el espíritu ese con el que empezamos. Yo estuve en la constitución del Círculo de Lavapiés. Estuve trabajando, bueno, pues como todos los que estáis aquí, brutalmente, con los pies destrozados, repartiendo mucha publicidad. Fue una época muy bonita, de muchísima emoción, pero lamentablemente me vi sometida a uno de los calvarios por los que creo que hemos pasado muchos de los que estamos aquí, y actualmente tenemos una demanda contra Podemos porque, bueno, pues también nos echó de los procesos electorales, además mediante unas acusaciones realmente lamentables. Se nos acusó de pertenecer a una secta. Y bueno, ha supuesto, la verdad, un calvario para muchos de nosotros. Algunos son personas públicas de nuestro grupo y personas que tienen grandes responsabilidades en la administración, por ejemplo, y nos hemos visto, bueno, pues realmente humillados y aún seguimos en esa lucha porque, bueno, hay que seguir, ¿no? Y bueno, pues aquí se supone que lo que queremos es continuar con ese espíritu con el que empezó Podemos. Y ha dicho Ana que teníamos que volver a los principios, y los principios son la integridad de las personas y la democracia. Eso es realmente lo que... ¿Por qué fallan las cosas? Yo creo que hay pequeños... Usted decía pequeños detalles, pero es que han sido detalles gordísimos por los que se ha pasado y las violaciones que ha habido de derechos humanos a las personas en todo el proceso electoral de Podemos en la llegada hacia el poder.
Entonces, si no hablamos de integridad, nosotros lo que defendíamos en nuestras candidaturas era de la integridad de las personas, uno a uno. El colectivo al final es el resultado de la suma de las individualidades. Y si las individualidades no somos honestas ni somos integrales, al final el resultado, los colectivos no tienen una personalidad independiente, sino que son la suma de todo eso, ¿no? Por lo tanto, entendemos que desde la integridad personal y desde la verdadera democracia, que es lo único que realmente puede al final dar un valor a lo que es un sistema político, es lo único que realmente lo puede justificar, porque todo lo demás es estar sometidos, que es como estamos ahora mismo, pues creo que serían nuestras dos bazas principales en las que deberíamos trabajar. La integridad de los procesos de las personas individualmente, la integridad colectiva, por supuesto, y la auténtica democracia, con lo cual tendremos que volver, por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Pero por seguir trabajando en círculo. Que no haya personas que valen más que otras, que no haya personas que tengan que hablar y otras tengan que escuchar. Por supuesto, tiene que haber un orden, pero tenemos que volver al círculo. El círculo es maravilloso por eso, porque todas las personas que lo forman están en igualdad de condiciones. En el momento en que unas personas están arriba y otras están abajo, el poder corrompe y el dinero corrompe. Por lo tanto, es la tercera baza de la que yo quiero hablar y ya termino. El capitalismo. Creo que es realmente insalvable una sociedad mientras haya capitalismo. Y lo que nosotros proponíamos era realmente la abolición del dinero, que fue otra de las razones por las que a nosotros se nos echó de Podemos. Porque dijeron lo de la secta, pero realmente hubo una persona que quedó la tercera en las elecciones al Círculo de Madrid, o sea, ¿cómo se llama? El Consejo Ciudadano de Madrid. Y se asustaron muchísimo de ver que había personas anónimas que empezaban a sacar muchos votos con ideas realmente rompedoras como la idea de abolir el dinero. Mientras haya dinero, habrá corrupción, porque todo el mundo tiene un precio, diga lo que diga la gente. Por lo tanto, desde Madrid los que venimos y bueno, y desde mi individualidad propongo que tengamos muy en cuenta la integridad, la auténtica democracia y la abolición definitiva del sistema capitalista. No por socialdemocracia, no queremos reparto equitativo para que siga habiendo corrupción. En Islandia hay reparto equitativo y el señor el presidente ha tenido que dimitir porque tenía dinero en paraísos fiscales, con lo cual, si hay dinero, hay corrupción. Así que, bueno, creo que serían las bazas principales para seguir avanzando. Nosotros con auténticas premisas rompedoras. No pongamos más parches, compañeros y compañeras, porque vamos a llegar otra vez a lo mismo. Estaremos sentados nosotros tres en un sillón mirando para abajo. Abolición total del capitalismo y del dinero. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Judith, por tu intervención. Judith ha hablado muy bien del dolor y el compañero Ramón es una de las cosas que siempre comenta, ¿no? Habría que escribir el libro negro de Podemos, pero también el libro del dolor. ¿Cuántas personas han sido devastadas por el nivel de implicación que pudieron llegar a tener, y esto ha afectado personalmente sus vidas, sus familias, sus parejas, se han visto humilladas, se han visto acosadas, o sea, habría toda una crónica del dolor que escribir en Podemos, pero bueno, intentemos justamente, Podemos es una cosa en movimiento y en constante evolución, e intentemos seguir adelante a pesar de los fallos que puedan haber sido muy grandes y haber costado mucho a mucha cosa. La compañera comentaba el tema de la abolición del dinero. Me parece que hasta aquí no vamos a llegar. El propósito del círculo es un propósito bien ceñido. Es un círculo, como sabéis, los círculos se tienen que enmarcar en un área programática, es decir, o bien en una profesión o un oficio, o bien en una de las áreas programáticas del Consejo Ciudadano. Concretamente, nosotros perteneceríamos al área número 6, que es la de participación. Un círculo sectorial tiene un propósito bien concreto. No podemos desde aquí, creo yo, pues todo se tendría que debatir obviamente, pero me parece que saldría un poco de nuestra área programática el tema de la evaluación del dinero, aunque obviamente es un tema súper interesante. ¿Cualquier otro compañero que quiera comentar alguna cosita? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Bueno, sugerencia, en todo caso,
podría ser cómo querríais que el círculo fuera o cómo querríais que no fuera. También, que también es posible. ¿Fernando? Venga, el compañero Fernando. Yo querría que el círculo fuera ese espacio donde cualquiera que tenga un problema dentro de Podemos, con Podemos, pueda ponerse en contacto con nosotros desde cualquier parte del Estado y decirnos qué es lo que ocurre, qué es lo que le pasa, cómo le tratan, qué es lo que siente, qué es lo que piensa y qué es lo que todo el mundo quiere que se sepa. Me gustaría que fuese ese círculo mágico, el círculo de protección, que los alquimistas, los nigromantes medievales, en la época en la que aquí oficiaba Torquemada, por ejemplo, semejante hijo puta, pues pueda decir, oye, ¿sabes que sigue habiendo un poquito de inquisición, incluso en Podemos, donde parece que disentir es un pecado mortal y donde que si dices no, de repente te caen chuzas de punta y no sabes todas las togas que te vienen, en qué dirección vienen, ni siquiera quién te las envía? Quisiera que este círculo fuera expansivo, como cuando se tira una buena piedra en el centro de un lago y empieza a hacer círculos concéntricos que crecen, que se abrazan, se diluyen y al final todos estamos flotando en un mismo lago. Cada vez que alguien nos tire una piedra, seamos nosotros los círculos expansivos, comprensivos, persuasivos, pero valientes, críticos, cabreados en lo que haga falta, con capacidad de respuesta y que diga de abajo arriba, ¿pero tú qué narices te has creído? Eso es lo que quiero que sea este círculo. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir desde el escepticismo. ¿Por qué? Porque tengo información. Y eso es lo que es un escéptico, un optimista con información. Ayer mismo, hablando de esto, vemos cómo se crucifica a una compañera en Parla. Así, porque sí. Porque es la gente que nos ha dicho que hay una nueva política y se traiciona día a día con sus actuaciones, con sus hechos. Y nadie la defiende. El grupo de pusilánimes está de acuerdo. ¿Por qué? No se puede disentir, no se puede participar desde la voluntad crítica. Todos a uno, contra una compañera. Y aquí estamos. Entonces, desde el absoluto escepticismo, porque estas cosas son las que me duelen, y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Un grupo de amiguetes lo tiene secuestrado y estamos ahí. Nos señalan, somos los enemigos. Y esto no tiene que ver con acabar con el dinero ni el capitalismo. Es más, ni Podemos se lo plantea. Podemos no se plantea acabar con el capitalismo. Como mucho una socialdemocracia avanzada. Pero bueno, este es otro tema. Pero lo que quiero decir, no podemos permitirlo. Nos están machacando. Cada vez somos menos. Aquí en Toledo hacíamos asambleas con 200 personas en las plazas. 200, compañero. La gente salía y decía, adelante, sois los vuestros, hacedlo. Y aquí estamos, reunido un grupo de compañeros valientes, pero no nos podemos convertir en un grupo de autoayuda. No estamos aquí para eso. No somos alcohólicos anónimos que venimos a consolarlos. Somos un grupo de combatientes, de revolucionarios, que estamos aquí para cambiar la sociedad. Y nos importa 3 carajos los transversalismos, No nos importa, no tiene nada que ver esto con la política de los de abajo ni los de arriba. Hemos cambiado los nombres a la lucha de clase y la llamamos los de abajo y los de arriba, porque esto da votos, porque esto contribuye a las cadenas equivalenciales.
Le cambiamos el nombre a las cosas de toda la vida para ser más postmodernos, para ser más postmarxistas. ¿Por qué no nos llamamos a las cosas como son? Alguien, un argentino cubano, dijo que el ejemplo... alguien dijo que el ejemplo ayuda. No, perdón, que la palabra ayuda, pero el ejemplo educa. Y ese es nuestro ejemplo. Ese tiene que ser el ejemplo. Pero estamos solos. En cada sitio donde estamos solos. Ayer nos insultaron, nos vapulearon. Y el Consejo Ciudadano, con su grupo de aplaudidores al unísono, todos a uno, contra la que no es de los nuestros, contra los que nos critican, todos a uno, machacando, haciendo daño. Cerriles, como guerreros, todo el rebaño a uno. Nadie es capaz de levantar la cabeza y decir, es de los nuestros, no se puede hacer esto. Nadie es capaz. Entonces, convirtamos esto en acción, porque al final el partido se conforma y es a imagen de semejanza de la ideología que tiene. Y Podemos no tiene ideología, no sabemos cuál es. Es la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos que hasta Obama la firma y hasta Obama la apoya. No es eso, no, todos no tienen lugar, no todos no tienen lugar. Hay gente que no puede estar aquí, hay gente que nos ha engañado, hay gente que nos ha traicionado. O nos convertimos en una herramienta realmente del cambio dentro de Podemos, o nos convertiremos y vendremos aquí a dar testimonio de lo mal que nos tratan. Y no estamos para eso. Algunos ya hasta ahora no estamos para eso. Gracias, compañero. Muchas gracias, Luis, por tu brillante intervención. Ha sido muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, otra vez hemos hablado del círculo del dolor, ¿no? Todas nuestras experiencias en Podemos que han sido difíciles, pero yo rescataría del compañero la idea de acción. No estamos aquí para hacer un grupo de autoayuda o de terapia. Esta fase ya pasó. Bueno, en Bases Podemos también muchos compañeros, como ha comentado Fabio antes de Segovia, fueron atraídos por nuestro movimiento porque vieron que en todas partes del territorio pasaba exactamente lo mismo. Lo que ha comentado el compañero Luis, de una compañera que ha sido vapuleada. Bueno, Luis, esto pasa en todas partes. Pero me da la sensación de que ahora mismo las cosas están cambiando un poquito. Que Echenique tenga un discurso totalmente diferente de Sergio Pascual y que se lo crea, no lo sabemos, ya lo veremos. En todo caso, nos necesitan. Porque hasta ahora era una máquina electoral. Por lo visto, el ciclo no se ha acabado, tenemos más elecciones. Pero era una máquina electoral. Errejón propone que esta máquina electoral siga durante un tiempo más. Bueno, hay otras voces, hay cada vez más voces diferentes dentro de la propia cúpula y dentro de Podemos. Esto nos da justamente un espacio de oportunidad, ¿cómo llaman esto? Un espacio, una ventana de oportunidad justamente a los disidentes en Podemos para hacernos oír, porque nos necesitan ahora mismo, necesitan votantes, es que necesitan votantes. Por eso yo creo que sí, hay espacio para la esperanza en ese sentido. Bien, ¿algún compañero más que quiere? Compañero, dime. Yo, si me permites, quiero añadir algo. Perfecto. Has hablado de los círculos del dolor y del sufrimiento. Y voy a hacer una cosa que no está en lo que hemos hablado y que a lo mejor hasta os puede cabrear. Quiero un minuto, un segundo o una décima de segundo de reconocimiento para un compañero que nos visita hoy, el secretario general de Mocejón, que ha pasado por el sufrimiento y el dolor de montar un círculo y verse en la puta calle. José Luis, si yo pido un aplauso para ti, ¿me vas a odiar mucho? Muchas gracias. Por allí. Bueno, no sé si habrá salido algo o estaba por aquí. He tenido la ocasión de verle antes y cuando has dicho dolor y sufrimiento, antes me he acordado de él que acordarme de cualquier otra cosa. Muchas gracias a todos.
Bien, el compañero quería tomar la palabra. Perdona, ¿tu nombre era? Juan Antonio. ¿De dónde eres, Juan Antonio? De Madrid, perfecto. Adelante. Gracias, Muriel. Como ya se ha acabado lo de la lista de agravios, entonces me callo. Vamos a ver, yo no sé si soy de Podemos o no soy de Podemos y no sé si soy de Bases Podemos o no soy de Bases Podemos. Entre otras cosas porque he estado en el círculo, en el Telegram externo, he firmado el tema y no he pasado, digamos, a los siguientes niveles desde hace 3 meses. Entonces no sé exactamente dónde estoy ahora, pero el proyecto este me gusta, quiero colaborar con él y ver una serie de cuestiones. No obstante, efectivamente, hemos estado hablando un poco de principios, de ideas, etcétera, etcétera, pero hay una cuestión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquí, al fin y al cabo, somos varias decenas de personas y, evidentemente, hay miles de personas en Podemos en todo el Estado español. Entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer? Hay también otros, sabemos que ha habido algunas escisiones a nivel territorial, pongamos, por ejemplo, Galicia, y también que hay otras corrientes dentro del partido, pongamos anticapitalistas, por ejemplo. Entonces, dentro de todo ese mare magnum, nosotros ¿a qué vamos a jugar? Porque si somos, pongamos, por ejemplo, 300 personas comunicadas por vía electrónica, etcétera, en 50, 100 círculos, el efecto, o sea, quiero decir, hay que plantear una estrategia de actuación determinada que pueda tener visos de influir, y eso habrá que afinarlo bastante. Y además habrá que poner no solo cuestiones, digamos, técnico-organizativas o principios de democracia, etcétera, etcétera, sino también alguna serie de puntos programáticos determinados que fundamenten, digamos, una cierta sensibilidad diferencial respecto a, pongamos, por ejemplo, Claro que Podemos. Entonces, creo que ahí el tema este flojea un poco todavía, ¿vale? Muchas gracias por tu intervención, Juan Antonio. ¿Querrías responder a lo que dice el compañero o sí? Le paso la palabra a Archie. Me siento directamente responsable porque si no te hemos metido, seguramente es culpa mía porque tenemos un problema que a veces cuando alguien firma en el Lumio los 3 pilares, no soy capaz de localizar a esa persona. Lo busco por Facebook, si coincide que tiene el nombre y los apellidos, pero realmente tenemos aún problemas de procedimiento. En otras cosas tenemos procedimientos muy bonitos y han funcionado muy bien, sin saberlo, ¿eh? O sea, aquí no hay mérito, ¿eh? Nosotros no somos Homo sapiens, somos gilipollens y a base de probar cosas, de repente, pues montamos los 3 pilares y hemos conseguido que mucha gente no haya entrado porque automáticamente quedaban retratados si firmaban que querían trabajar desde dentro. Y entonces ellos mismos se filtraban. Entonces hay cosas que han ido bien, pero hay otras que han ido, francamente, como hemos podido. Y ahí pues me siento concernido. El tema del círculo, y ya me pongo un poco más en el tema, y si hay alguna pregunta más me la haces y ahora mismo te la contesto. Yo quiero, de alguna manera, me parece que Pablo Echenique ha dado un pasito para adelante, han dado un pasito para adelante, y nosotros, Ana Vidal, una compañera CCA, ahora ya no porque ha cambiado el CCA de Galicia, una CCA del antiguo CCA de Galicia, Ana Vidal, nos propuso montar el círculo hace 7 meses. Nos pareció una idea muy buena, solo que primero había un problema de encaje y segundo que no nos veíamos con fuerza a meternos en un jardín para que nos estén invalidando, machacando, humillando, que ya tenemos bastante y creo que nos está ocurriendo en todos los sitios. Y quiero contar un pequeño, porque es bueno, cada vez que contáis una cosa se recuerdan los problemas. En Barcelona, yo soy de un pueblecito pequeño de Aragón,
y ahí las cosas, pues es muy divertido porque lo que hacen es no discutir muy fuerte porque mañana te tienes que seguir viendo en la calle, pero van funcionando. Sin embargo, en Barcelona, directamente una CCE, una estatal, estábamos en una mesa en un bar preparando precisamente un círculo, pero les daba miedo ese círculo. Se sentó con nosotros y dice, no, os lo vamos a cerrar. Allí había abogados, había catedráticos, en aquella mesa que estábamos preparando que al día siguiente hacíamos el acto. Y ella casualmente vive al lado, bajó a por tabaco y se sentó sin ningún problema y nos dijo, no, os lo vamos a cerrar, el círculo. ¿Por qué? Porque podéis hacer sombra al CCM. Estamos en una situación que tenemos que dar voz a todos estos casos. Y cada vez que ocurre una cosa de estas, a mí no me molesta. A mí me encanta, porque sí lo podemos contar. O sea, a mí no me da miedo, ¿vale?, que haya gente. Y seguramente esta chica, además, venía por unas órdenes que venían desde arriba. O sea, seguramente era mandada. Yo quiero que este círculo, aparte de ser un sitio donde la gente pueda hacer unas críticas, es que después de 11 meses se nos han ocurrido un montón de soluciones. Y yo quiero que entre todos, trabajando por el Mumble, que es una maravilla poder hablar 2 o 3 horas con compañeros mientras estás lavando los platos tranquilamente en casa, literalmente, sin tener que coger ni el AVE, ni el avión, ni nada. Estamos juntos gente de Canarias, gente de Galicia, ahora unos pocos menos. El Mumble crea adicción, yo os lo digo. Sí, yo no lo aconsejo porque... Sí, es muy divertido. De hecho, incluso tenemos una sala que se llama bar. Se llama Arriba la Birra y nos vamos allí y hoy no hay reunión, ya es igual, pero vamos un rato. Y podemos hablar y podemos discutir cosas en voz en directo. Todos esos de bases podemos. Aquí tenemos que generar una dinámica nueva, pero copiando lo bueno y quitando lo malo. Y vosotros sois los que tenéis que coger y meterle caña. Pero si yo creo que tiene que ser algo este círculo, creo que tiene que ser no solamente la utopía. No quiero que perdamos esa utopía. Creo que es muy importante que sigamos pensando que somos los románticos perdedores. Que nadie... somos los románticos perdedores. Así nos tildó Monedero y encantados de la vida. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Lo de perdedores lo llevamos ya muy bien. Ya después de tantos años, dentro del capitalismo, no tenemos mucho problema en ser los perdedores y queremos recuperar de una forma romántica aquellas ideas que teníamos. Y desde aquí lo que planteamos es que la soberanía de los de abajo se puede ejercer porque existen formas de ejercerla. No se puede ejercer por un voto puntual una vez al año, por un sistema que vale una pasta y con una pregunta que está ya preparada y encajonada. No. Móntame un órgano al lado de la Comisión de Garantías, móntame un órgano al lado de la Secretaría General que te puedan auditar a ti mismo y que te estén vigilando por un grupo que no hayas elegido tú. Y que no sea vinculante, pero que te lo pueda decir, que te lo pueda firmar y que te pueda documentar. Ahora mismo el señor Sergio Pascual está haciendo esto y lo está haciendo mal y lo debería hacer así, asado. Y luego tú no hagas caso, pero lo tendrás en un documento que si quieres lo haces caso y si no, no. Como esta, hay un montón de ideas, ¿vale? Y se puede hacer una auditoría interna siempre y cuando la montemos de forma independiente. Montar una comisión de garantías que precisamente tiene que ser del mismo grupo que está metido en el CCE, eso no es una comisión de garantías, de cualquier cosa menos de garantía. Garantía ninguna. Desde este círculo, yo propongo que sea un círculo en el que hagamos ese ejercicio de ser la auditoría interna del partido de forma continua, sacando documentos con estampación nuestra, por supuesto, no hace falta que vayamos a un notario que diga que lo hemos sacado tal día, y lo vayamos sacando en nuestros medios, nuestras páginas web, donde sea. Y a partir de ahí, luego que nadie diga que no lo habíamos dicho. Porque ese es uno de los grandes problemas. O te expulsan, o te ridiculizan, o directamente dicen haberlo dicho. Pues no podrán hacer ya nada más cuando realmente descubres que es lo mismo que hacen en Parla, que es lo que hacen en Barcelona, lo hacen en Alicante, lo hacen en La Rioja. Y en los pueblos pequeños ni te cuento, porque encima a incluso ser de Podemos ya es un mérito. Ya está. Y como decimos en Mumble, paso palabra.
Yo quería hacer un pequeño comentario al comentario del compañero, que hablaba también de que, bueno, pues está bien todo esto, la democracia interna, pero tendríamos que desarrollar una línea de pensamiento político para poder incidir, etcétera. A ver, tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que es Bases Podemos y otra cosa es lo que es el círculo. Hoy hemos venido a hablar del círculo, pero evidentemente, como nosotros lo propulsamos, es inevitable hablar de Bases Podemos. Bases Podemos nacimos, digamos, como una idea de aunar territorios de todo el Estado donde había comportamientos en Podemos que, bueno, que no nos gustaban y queríamos ser un poco el altavoz de todas estas cosas. Y voluntariamente capamos todo aparte de pensamiento político, porque pensamos que cada territorio tendrá y generará su pensamiento político. Nosotros solamente les vamos digamos, a unir, a hacerse conocer los unos a los otros y digamos, a darles herramientas si las necesitan. Pero esta era la idea únicamente. Y solamente recientemente, hace muy poco, hemos aprobado un nuevo grupo de trabajo que hemos llamado Bóveda, clave de Bóveda, donde podremos, a nivel de todos los territorios, pero esta vez no desde un punto de vista territorial, sino cualquier persona de España, esté ubicada donde esté ubicada, esté en un Bases Podemos territorial o no lo esté, podrá opinar en la corriente interna a nivel político. Otra cosa es el círculo. Como dije antes, el círculo pues está muy determinado por su área programática. Por ejemplo, el círculo de animalistas pues hablarán de su tema, no pueden hablar de otra cosa. Pues lo pueden hacer entre ellos, obviamente, pero no tendría sentido que generaran documentos que hablaran de anticapitalismo, porque no es su área programática. Entonces, un círculo está muy limitado, sobre todo un círculo sectorial, está muy limitado en lo que tiene que hacer. No como un círculo territorial, que un círculo territorial sí que puede hablar de cualquier cosa. Eso sí, restringido a su área territorial, lo cual también le limita bastante. Isabel de Madrid, perfecto, encantada. Hola. Bueno, yo vengo también con mis compañeros de Madrid. Subo un momento solo porque creo que, no veo incompatible que el círculo tenga un ideario político, porque me parece que si va a ser un poco como me ha gustado mucho eso de que sea como el supervisor, de que Podemos mantenga sus orígenes. Podemos, yo creo que ha sido un intento de continuar el 15M, pero digamos que se puede considerar como un hijo abortivo, porque realmente no ha continuado fielmente el 15M, ¿no? Entonces tendrá que salir otro movimiento, algo que continúe fielmente el 15M, ya sea una reorganización de Podemos, otros movimientos o algo distinto. Entonces, si el círculo va a ser un supervisor de que se mantengan los orígenes de Podemos, que realmente son el 15M, no veo incompatible que exija ciertas cosas que exigía Podemos en sus inicios y ahora mismo ya las ha dejado de lado. Como yo creo que era anticapitalismo, mucho más... O sea, tenía unos principios mucho más puros que ahora, que se va cada vez moderando más, ¿no? Entonces, vería mucho más rompedor y más potente que este círculo tuviera una especie de ideario profundo y bastante valiente, que simplemente es reclamar los orígenes. Anticapitalismo, bueno, como decía mi compañera Judith, también pienso que si, a ver, los círculos, los partidos, todo está formado por personas, ¿no? Entonces, el problema es que las personas tenemos nuestros problemas, nuestros fallos, somos personas con múltiples capacidades. Entonces, si no se tiene en cuenta a la persona en toda su totalidad, los grupos también fallan. Entonces, enlazo con lo del título de círculo, que yo propondría que se llamara integral y democrático. ¿Por qué insistimos tanto en lo integral? Porque se considere todos los aspectos de una persona, que tiene múltiples aspectos. Democrático, ¿por qué? Porque era la base de Podemos, que fuera la auténtica democracia. Entonces, bueno, por un lado propongo ya un nombre y por otro eso, que si tuviéramos unas bases puras que defender, tendríamos mucho más potencia, porque podríamos exigirles por qué no se cumple, o sea, por qué se trucan los procesos electorales, por qué no puede subir la gente, por qué la gente no puede opinar, porque no se está cumpliendo la verdadera democracia, porque estos principios no se cumplen, incluso hacer un decálogo y mandárselo a Echenique o algo así, o sea,
unos principios claros, ¿no? Y luego, bueno, por último, nada, en mi experiencia personal, aquí estamos algunos compañeros que nos hicieron moving de un círculo de Barrio Salamanca, nos montamos otro, nos lo validaron por error y luego no nos han dejado funcionar porque nos dijeron en una concentración, una manifestación, a un compañero le dijeron: a vosotros hemos validado por error, pero no os vamos a dejar funcionar, y nunca hemos recibido ningún correo, nada, y estamos validados, que es el círculo de Goya. O sea, bueno, no es por desanimar, pero vamos, que tenemos experiencia, entonces podemos también colaborar bastante. Por otro lado, que bueno, estamos aquí para apoyar en lo que sea, porque queremos que Podemos vuelva. Entendemos que aquí todos, más bien votamos a Podemos ya, porque hay que echar a la derecha y es lo mejor que hay, lo menos malo, pero queremos que esto no se quede aquí, que resurja otra vez la ilusión que había, que ahora ya no se ve ilusión en ningún lado. La gente vota a Podemos porque no puede votar a otra cosa, pero no se ve esa ilusión, esas asambleas, esa camaradería que había, ¿no? Entonces queremos colaborar de las formas que sea para que esto vuelva a funcionar igual que antes. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, Isabel de Madrid. El compañero Ramón de Tirajana, de Santa Lucía de Tirajana, de Gran Canaria, nos comentará algo también. Nada, yo quiero hacer una pequeña intervención nuevamente, sencillamente porque veo que intervenimos constantemente como la falta de ideología, la falta de tal, y remitirnos nuevamente al inicio de nuestra práctica como miembros de Podemos y por la democracia. Yo vuelvo y repito e insisto una cosa: todo lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, lo que es una escuela política de democracia, una escuela de participación que tendrá que ir avanzando hacia conquistar unos principios programáticos de cambio, independientemente de que nos estemos circunscribiendo hoy a la creación en concreto de un círculo como resultado de una corriente interna que ha venido trabajando dentro de Podemos con unos pilares fundamentales para regenerar Podemos. Es precisamente que entendamos que todo esto es dialéctica positiva y que vamos hacia ello. Definiremos en nuestra trayectoria el enfrentamiento de lucha de clases irreversible que existe dentro de la sociedad y tendremos que ir definiendo un camino al cambio político y social. Pero, por supuesto, es que estamos construyendo la escalera que llega al cielo. Eso de tomarlo por asalto es un poco complicado, ¿no? Entonces, esa escalera se está construyendo. Entonces, ese es digamos, el pilar fundamental. Estamos aprendiendo a ver las cosas, aprendiendo cómo la lucha diaria nos enfrenta unos contra otros, y no porque seamos más guapos, más feos, más altos, más gordos. No, nos enfrenta porque existen unos intereses definidos dentro de la sociedad. Y eso va definiendo un camino que tendremos que ir trazando. Es sencillamente ese apéndice el que quería yo mencionar, porque es lo que pasa. Hay lugares en que los círculos se invalidan porque tienen cierto disenso. Fíjense que nosotros en nuestro municipio, en Santa Lucía de Tirajana, que es un municipio puntero, porque determina desde ahí inclusive hasta la composición del gobierno de Canarias, hemos tenido que constituirnos como una fuerza política municipalista. Nosotros somos Se Puede Ganar. De una candidatura de Unidad Popular tuvimos que constituirnos en un partido municipalista, que además ha sido reivindicado en otros municipios también, porque no podíamos actuar. El cierre está cerrado, no teníamos campo de trabajo, no podemos, y sin embargo, los que fundamos, los que trabajamos, muchos de nosotros, Podemos en nuestro municipio, y no solo en nuestro municipio, sino en nuestra comarca y en el sureste, estábamos sin tener una posición para trabajar. Eso nos implica el apartarnos de Podemos, ni mucho menos. Nosotros seguimos siendo Podemos, ¿me entiendes? Y seguiremos siendo Podemos. Lo que pasa es que en ese momento necesitábamos esa otra herramienta para poder seguir o desaparecíamos. Y eso así, o sea, entonces nos va enseñando, porque a nosotros nunca se nos pasó por la cabeza tener que constituir nuestra candidatura como un partido, porque no había otra manera. Era imposible poder intervenir. ¿Entiendes? Y sin embargo ha dado ese resultado. Eso nos puede llevar. Bueno, hemos tenido que pasar por una situación inclusive hasta dramática, porque hemos tenido que presentar a 2 de nuestros concejales en un municipio fundamental como en Gran Canaria. Hemos tenido que intervenimos de una manera correcta, porque era una candidatura de Unidad Popular llamada Se Puede Ganar, y diciendo: oye, señores, esto es una candidatura que concurrió en municipales. Podemos, como tal, los que dirigen Podemos, no pueden intervenir en esas negociaciones. No nos oponemos, porque somos de Podemos también, pero hay que hacer las cosas dentro de lo que estamos haciendo. No puede usted venir como un rodillo a acabar con todo lo que se ha hecho. Y eso nos ha enseñado
de cuáles son los intereses. Y mucha gente ha aprendido y ha visto, a pesar de que fue un encontronazo, de cómo las cosas se pueden ir viendo de otra manera. Y todo esto ha sido una experiencia enorme y en muchos momentos ingrata, porque tener que estar con tus propios compañeros que han creado una candidatura en un municipio y tener que intervenir, porque ahora somos una fuerza política, presentando un recurso que te tienes que pasar al grupo de los adscritos, ¿creen que eso no es duro? Es durísimo. Pero es una escuela de formación por la que estamos pasando todos. Es una escuela y determinará, en la medida que lo hagamos seriamente, con el apoyo que vamos viendo, quiénes están por una situación o por otra. Eso, en definitiva, como ustedes bien saben, es la dialéctica, el camino y lo que significará lo que nosotros hagamos. Y en concreto, la creación hoy de un círculo es uno de los grandes pasos que yo entiendo que se están viendo. Muchas gracias, perdón. O sea que the winner is Campamento Base, ¿no? Sí. Pues Campamento Base es el nombre. Bueno, una cosa, probablemente esto sea mejorable, pero para eso estamos, para mejorar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por participar.